Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toys. Si estás viendo este vídeo, solo puede significar dos cosas. Una, que te encantan estos muñecos. Y dos, que tienes más años ya que el hilo negro. Eres más viejo que el andás pa'lante. Más años vas a durar que la obra del Murallón. Y esto está en obras por cuestiones técnicas. En este vídeo queremos conmemorar los 40 años de existencia de los Masters del Universo en España. Los muñequitos de He-Man de toda la vida. Y para conmemorar esta efeméride, empieza en febrero el especial Masters del Universo en España, 40 aniversario en Bernie Toys. Así que vamos a empezar ni más ni menos que por el top 5, con pedazo de premio que lleva, de los guerreros heroicos, los chicos buenos, que es el bando que a mí me mola, chicos buenos. Así que en el número 5, Man-at-Arms, el castellano del castillo de Grayskull, el amigo de He-Man, su escudero, su mamporrero. Cómo nos mola Man-at-Arms, clásico donde los haya, de los 8 primeros, por eso tiene que estar en este top 5, no puede faltar. Man-at-Arms, un tío musculoso verde, canta un poco, sí, canta un poco, pero no podía dejar de estar, clasiquísimo donde los haya. Este es el Man-at-Arms español, marcado Spain, como no puede ser de otra manera, y es Mattel España, los congos son los que tienen el país borrado, y los que ponen Spain son Mattel España. ¿Qué particularidad tiene el Man-at-Arms español que lo hace totalmente único al resto de los que existen en el mundo? Pues, por ejemplo, los accesorios, que como podéis ver son casi translúcidos, es que son casi transparentes. Es como cuando vas al súper y te cortan el jamón de york, que eso no es ni una loncha ni eso es nada. Pues lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí cabeza dura, la maza blandita, y sus accesorios, ya os digo, son de un plástico casi translúcido. ¿Cuál es la mayor putada que te puede pasar cuando busques un Man-at-Arms, ya sea español o de otro país? Pero ya que te pones, busca calidad, busca el español, que te falte una pieza. Es muy fácil que se haya perdido la espinillera o que se haya perdido la armadura del brazo, el brazal, ¿vale? Por lo cual, si te lo remiendas, lo remiendas con una espinillera, por ejemplo, la francesa, que es de un amarillo más tirando este color, canta, lo tienes completo, eso sí, es verdad, pero canta. Es muy difícil completarlo y, ya os digo, una figura indispensable en un top de Masters del Universo españoles. En el número 4... Busoff, el abejorro favorito de los Masters de Grayskull, es que me flipa. Me recuerda a la mascota de Miel Pops. Energía Miel Pops de Kellogg's, para que puedas con todo. ¿Os acordáis? Qué rico estaban los Miel Pops. Pues bueno, Busoff, yo creo que es el personaje favorito de muchos niños de los años 80, de estos niños fofisanos y cuarentones que somos ahora. Cuarentones largos ya, cuarentones largos, cuarentones ellos, nosotros cuarentones largos. Es una figura magnífica, como ya sabéis, pues bueno, se reutilizaron partes de otras, los más normales del mundo, en la industria del juguete, y concretamente le tengo mucho amor y mucho cariño, porque es de la colección de infancia de mi amigo Juanma. Vídeo mítico donde lo haya, que te voy a dejar por aquí, para que lo veas, que le deis amor, eso es amor. Si sois amigos míos, me regaláis vuestros Masters, los He-Man, partidos, como te quiero. Lo bonito, curioso, ojo, curiosidad. Este Busoff tiene el país borrado por el Mattel Inc., lo que sea, el año tal, pero yo cada vez veo menos, de cerca, de lejos y de todas maneras. Y el país borrado, tiene el país borrado, pero las alas marcan France. Aquí lo tenéis. Interesante, ¿verdad? Lo cual lo hace una figura bastante curiosa. Un personaje muy chulo, muy querido, que bueno, que ha salido en la serie recientemente y que mola un montón. ¿Quién no le gusta tener una abejorra en los Masters? Que levante la mano. Que levante la mano quien no quiere una abejorra, hombre, por Dios. En el número 3, Ciclone. Uno de mis favoritos, porque me lo trajeron los Reyes Magos aquella noche. Me encanta, es la leche. Tengo ese recuerdo aquí grabado, me lo trajeron los Reyes. El único año me trajeron Máster de Universo, los Reyes Magos, me trajeron
la araña Espidor, el Dracon Esqueleto, Dracon Esqueleto español, Ciclone, el caballo Estrido en inglés de cañero, que me caracteriza, y Ciclone, vamos a ver, Cyclone, es una gilipollez, Cyclone. Si Constantino Romero dijo que se llamaba Ciclone... Los nuevos amigos de He-Man van a patrullar. Ciclone, el hombre tornado, surca el cielo. Ciclone. Este tío se llama Ciclone. Y yo cuando me aburría, pues hacía así con esta articulación tan curiosa. Es la única figura de la colección que tiene esta articulación. Y jugaba al pressing catch imaginándome que era Tornado Texas. Una característica muy bonita de la figura española. En primer lugar, marca Francia. France, ¿por qué? Porque como vosotros sabéis ya de la investigación de estos años, ¿no? que se han hecho, los moldes se los prestaban las fábricas. ¿Por qué sabemos que el español? Cabecita blanda. Todos los niños de España tienen un Ciclone marcado en Francia. Eso es impepinable. Solamente trae un accesorio, que es este escudo, y es una figura que es muy fácil de encontrar. Pero lo realmente complicado es encontrarlo con su felpita, con la arandela, Mira, que es que tiene cara de buena persona, por Dios, si lo dejaréis ahí hasta salir con vuestra hija, Ciclone, un fenómeno, y además azul, amarillo, ese radar, esos músculos, ¡ay, si es que te como! En el número 2, y hablar, hombre, por favor, le falta, ha perdido una mulera por ahí jugando al fútbol en el Colegio del Carmen. Río Blas, por favor, un máster que realmente es lo menos parecido a un máster, porque se parece más a un Brave Star, a un vaquero, a un Charles Bronson en miniatura con ese bigotazo y fíjate la rayita y la caída del pelo. Esto es testosterona masculina pura. Un máster que es un máster pero que trae un montón de pistolas, bueno, el que las tenga, y que además es un Ranger, un Cherry del oeste. Esto es una maravilla, este tío mata a todo lo que se le ponga por delante. Encontrar a Río Blas completo es complicado, lo que pasa es que, claro, vamos a ver, si estamos hablando de máster españoles, pues yo saco los españoles que tengo, y lo bonito es buscar. ¿Cuál es el consejo? Mi consejo es que compréis las figuras completas, así encontrarlas, pelar, irlas completando poco a poco, que te salgan piezas en lotes, como me salió esta, por ejemplo, es complicado. No es imposible, pero bueno, es lo bonito y no genera ansia, porque lo bonito es que las cosas vengan a ti. Ya sabéis, en el número 3, Río Blas, el Charles Bronson de Eternia. Por supuesto, si quieres que durante este mes de febrero, mes del 40 aniversario de los Masters del Universo en España, haga más vídeos de los Masters del Universo, más tops, más de todo con los He-Man, tienes que hacer solamente dos cosas. Dejarme tu comentario de Benny, sí, quiero que hagas este top o aquel, o haz muchos vídeos de Master. Y dos, suscríbete a Benito, tío, que estás tardando, que es gratis, que te lo va a pasar muy bien, vamos a ver muñequismo, que es lo que nos gusta, muñecos, cuando éramos chicos, y ahí no hay polémica, tu muñeco, suscríbete, que es gratis, y así ayudas a que este canal sea más grande que todo el poder de Grayskull. Por supuesto llegamos al número 1 y en este top he obviado a nuestro héroe He-Man, el hombre más poderoso del universo, porque todos diríamos, no es He-Man, claro, pero no tiene gracia. Tenemos que hacer top de otras figuras, que hay auténticos figurones en esta colección. Y en el número 1, number 1, Fisto, el barbudo pegahostia del castillo Grayskull. Es que esto es una maravilla, tío, esa cara nobleza, ese porte, ese brazo que parece un jamón serrano de 7 kilos. Esto es una maravilla, de 7, de 10 kilos. Esto es una maravilla. El único máster de universo guerrero heroico que tiene 2 golpes de acción. El poderoso giro de cintura, a la espalda ya la tomas por culo por ahí. El poderoso giro de cintura, archiconocido, sello de identidad de esta preciosa colección, y además el puñetazo. Y para abajo también, Fisto, para mí ha sido, pues la verdad, el compañero de muchísimas batallas de He-Man cuando era pequeño, y cuando he sido mayor, pues el primero que he recuperado en la colección. Ya tengo 4 versiones distintas de Fisto, y curiosamente, es la versión número 1 que salió en España. En España salieron 2 versiones. Si encontráis un lote o tenéis en vuestra casa Fisto y Jitsu,
lo más probable, al 99,9%, es que estén marcados Hong Kong. Se ve que en el momento de lanzar la figura en la colección en España, con toda la ansia de doblar billetes, porque estaban vendiendo pues, como auténticos churros, estaban durando menos que los caramelos a la puerta del cole, pues les prestarían, esto es hipótesis mía, les prestarían los moldes y harían a Fisto y a Jitsu en el molde Hong Kong. Pero solo fabricado en España, porque yo todos los que me he encontrado, y vamos, podéis preguntarle a muchísimos coleccionistas, están marcados en Hong Kong. La versión número 1 tiene como característica su mandoble, con este color morado, la verdad que es bastante vivo, contrasta con el morado mate apagado de las botas y del cinturón, también es un morado más bajito, más mate, el de la armadura, y esta es su espada característica, y el puño grande plateado. Y la segunda versión marca España, marca Spain, y como podéis ver en esta fotografía, tiene el puño más pequeño, es gris más oscuro, y tiene la variante de la katana de Jitsu lila, que curiosamente fue el que me compró mi padre cuando yo era pequeño y me dejó totalmente rayado. Yo quería este y claro, me mosqué un poco, me dijo mi padre, bueno, ya que está abierto, pues juega con él y tal. Ese Fisto lo perdí y es una de las variantes más buscadas por los coleccionistas españoles. Así que, mis queridos bernardiásticos, este ha sido mi top 5 de figuras de guerreros heroicos de los Masters del Universo. Espero que os haya gustado, dejadme en vuestros comentarios qué figura os gusta más a vosotros, si falta alguna, si consideráis que hubiera que meter alguna más, quitar otra, pero como siempre, mandaros un montón de besos calenturientos en este 40 aniversario y como siempre, desearos que paséis una feliz semana para todos.